sobre esofagitis eosinofílica la presenta el doctor Sergio Casabona, del Servicio de Parte Digestiva del Hospital Universitario de la Princesa, que es responsable de la unidad de la consulta de esofagitis eosinofílica, donde lleva cientos de pacientes con esta patología, muchos de ellos remitidos de otros hospitales. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por contar con nosotros dos para esta cuarta jornada. Hablo de la esofagitis eosinofílica y de mí. Y durante este ratito voy a intentar daros unas pinceladas en cuanto a epidemiología, fisiopatología y sobre todo el diagnóstico y tratamiento. Y bueno, me he centrado en la última guía británica, que es la última de nuestro entorno. Los británicos no todo lo hacen bien, pero bueno, en ciencia no hay fronteras ni Brexit. De esta diapositiva va a haber muchas diapositivas con números, con muchos datos. No quiero que os quedéis con los números, sobre todo quiero que os fijéis, esto es una enfermedad joven que se identificó como entidad propia por primera vez en los años 90 y que la incidencia y la prevalencia han crecido de forma exponencial. Bueno, yo pongo aquí el dato de nuestro entorno. Esto está sacado de un estudio hecho por Alfredo Lucendo y por Ángel Arias en Tomelloso. Es verdad que, evidentemente, si uno analiza la prevalencia y la incidencia en un centro de referencia, pues siempre puede estar un poco sesgado. Pero bueno, si nos atenemos a los últimos datos de la guía británica, pues como veis hay diferencias importantes respecto a cuando la enfermedad se empezó a diagnosticar. Quiero que os quedéis con la idea de que es mucho más frecuente, 3 veces más frecuente en hombres que en mujeres y que sobre todo va a afectar a niños y adultos jóvenes, entre la tercera y la cuarta década de la vida. A día de hoy ya representa la segunda causa de síntomas crónicos esofágicos después del reflujo, que nos ha hablado el doctor Ruiz de León, y ya sabéis todos de sobra lo frecuente que es. Y es la primera causa de disfagia e impactación en esas etapas de la vida en la que hemos hablado que es más frecuente. Y representa además un número importante de diagnósticos endoscópicos. Cuando le pedimos una endoscopia a un paciente por síntomas esofágicos, hasta el 7% pueden acabar diagnosticados de esofagitis eosinofílica, y esto llega casi hasta el 50% cuando esos síntomas son disfagia o impactación. No vamos a explicar toda la fisiopatología. Quiero que os quede claro que ya se han descrito paneles de genes que parecen que pueden predisponer al desarrollo de esta enfermedad, si bien pues no son aplicables en la práctica clínica. Hay agregación familiar entre sobre todo familiares de primer grado, la probabilidad de tener la enfermedad es mucho mayor, y luego, pues como en todas las enfermedades, factores epigenéticos. Lo que ocurre es que, llamémoslo alérgenos, aunque esto no es una alergia, pero alérgenos alimentarios e incluso aeroalérgenos producen una respuesta, una cascada inflamatoria a nivel del esófago que altera la permeabilidad del esófago, produce un aumento de células inflamatorias, sobre todo mastocitos y eosinófilos, y esto perpetúa la cascada inflamatoria. Esta cascada inflamatoria, si la mantenemos a lo largo del tiempo, lo que vamos a producir es cambios más crónicos, cambios más fibróticos, cicatriciales a nivel de la submucosa, y estos son sobre todo los síntomas que los pacientes que van a venir con síntomas más de impactación esofágica, de disfagia, etc. En cuanto al diagnóstico, pues es importante las guías clínicas. Vemos pacientes, no vemos guías, y cada paciente tiene sus peculiaridades, pero es verdad que las guías aportan mucho a la práctica clínica diaria, y de hecho el hecho de que hayan aparecido guías ha producido que haya un menor retraso en el diagnóstico de estos pacientes, que la frecuencia con la que vemos estenosis esofágicas también se haya reducido de forma importante, así como los síntomas derivados de las mismas, como pueden ser la disfagia, el número de dilataciones esofágicas que se puedan hacer, y también ha reducido de forma importante el número cuando tenemos conciencia de una enfermedad y ya pensamos en ella, pues el número de endoscopias hasta llegar al diagnóstico también se ha reducido, así como las pruebas de alergia, que como veremos, pues carecen de relevancia en esta enfermedad. Entonces,
Para que os fijéis, he puesto el algoritmo de la última guía, pero bueno, aunque tiene otros colorines y demás, no difiere mucho del algoritmo de la guía europea, que era el que seguimos utilizando y está en vigor, que se publicó en 2017. Vamos a tener un paciente con una sospecha clínica o bien porque haya venido a urgencias por una impactación esofágica, le vamos a realizar una endoscopia, vamos a tomar las biopsias esofágicas y si estas pues alcanzan un nivel de inflamación por encima del límite que establecemos, haremos el diagnóstico, y si está por debajo, pues deberíamos considerar otras patologías que puedan justificar los síntomas del paciente, como por ejemplo puede ser un trastorno motor esofágico, etcétera. Si lo diagnosticamos, pues tratar la causa, y si no llegamos al diagnóstico de esa disfagia que ya nos ha hablado el doctor Pérez de la Serna antes, pues incluso esta guía ya contempla que si la sospecha clínica es muy alta, tanto por los hallazgos endoscópicos como por los síntomas del paciente, se puede reendoscopiar y volver a tomar biopsias, asegurándonos también de que no hay ningún tratamiento. Pues también hemos hablado de todo el mundo que usa los IVPs, son un tratamiento que, como veremos, es útil en esta enfermedad, pues por ejemplo en el caso de los IVPs habiéndolo suspendido 3 semanas antes, y que no haya ningún otro tratamiento que pueda estar enmascarándonos esa inflamación. El diagnóstico se va a basar, como hemos dicho, en un primer lugar en la clínica. La mayoría de los pacientes, sobre todo los pacientes adultos, van a tener disfagia o episodios de impactación alimentaria. Si bien es cierto que muchos de estos síntomas, sobre todo la disfagia, puede pasar un poco desapercibida porque los pacientes, pues con el paso de los años, esto es una enfermedad crónica, hacen conductas compensadoras, pues evitan ciertas comidas, evitan ciertas texturas, beben más agua, comen más despacio, etcétera, y esto puede generar un retraso en el diagnóstico. Hay síntomas más inespecíficos, como puede ser el dolor abdominal, el retraso en el crecimiento, síntomas que se pueden asemejar más a un reflujo, que son más frecuentes en población pediátrica, y que debemos estar pendientes cuando un niño empiece con este tipo de síntomas. Si le indicamos una endoscopia, ahí estaría indicado, aunque no contara disfagia, tomar biopsias esofágicas. Además, también, con otra clínica, pues son pacientes que a veces tienen trastornos psicológicos o psiquiátricos derivados de sus problemas para la ingesta, y ya en los últimos años se está describiendo la asociación importante de esta enfermedad con otras enfermedades atópicas, y que todas se han englobado bajo el nombre de enfermedades inflamatorias tipo 2, como la rinoconjuntivitis, el asma, las alergias alimentarias y la dermatitis atópica, que comparten muchos rasgos comunes en la cascada inflamatoria y también en el tratamiento cuando hablamos de tratamiento sistémico. Cuando tenemos una sospecha clínica, haremos una endoscopia. Este es el score endoscópico que utilizamos, publicado por Irano en 2011, y lo que podéis ver en la imagen son los diferentes tipos de esófagos que nos podemos encontrar en una esofagitis eosinofílica. Desde un esófago que sea prácticamente normal, que no tenga hallazgos inflamatorios, que no tenga traquealización, etcétera, hasta esófagos con estenosis o un calibre estrecho que impida la realización de la endoscopia. Aquí es importante diferenciar que sí que existen dos fenotipos de la enfermedad bastante bien definidos: un fenotipo más inflamatorio, en el que estarían sobre todo los niños, la población pediátrica, adolescentes, donde sobre todo vamos a ver en la endoscopia hallazgos inflamatorios, exudados, edema, surcos, etcétera. Y un fenotipo más fibroestenosante, que va a ser típico de estos adultos con un retraso en el diagnóstico y en el tratamiento, que van a desarrollar un esófago de calibre estrecho, una mayor traquealización y la presencia de estenosis. Y esto puede tener su importancia de cara a plantear el tratamiento. Haciendo la endoscopia, lo que vamos a tomar son biopsias. ¿Y cuántas biopsias hay que tomar? Pues por consenso en las guías clínicas se ha llegado que el número de 6 biopsias de al menos dos localizaciones diferentes, las más afectadas endoscópicamente, y en el caso de que la endoscopia sea normal también hay que tomarlas, porque hasta un 17% de los adultos con esofagitis eosinofílica y un 21% de los niños van a tener una endoscopia normal. Lo que este número de biopsias nos lleva a poder diagnosticar hasta prácticamente el 100% de los pacientes con esofagitis eosinofílica.
Idealmente, y a veces es complicado cuando llegan los pacientes impactados a urgencias, si hacemos una endoscopia de urgencia, lo ideal sería poder intentar o poder coger las biopsias esofágicas en ese mismo momento. No por el capricho y por las listas de espera, que todos somos conscientes de los retrasos que puede haber en las unidades de endoscopia, sino porque esto puede generar que un número importante de pacientes se puedan perder en el seguimiento. Es decir, muchos pacientes, una vez se les resuelve el episodio agudo, pues se van a su casa, siguen con sus adaptaciones dietéticas y hasta el 80% de los pacientes se pueden quedar perdidos, y a los que les planificamos una endoscopia, salvo que estemos encima o que tengamos unidades monográficas un poco dedicadas a esta patología, pueden tener hasta un retraso de 2 años en el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad. Como norma, también se recomienda tomar biopsias duodenales y gástricas en esta primera endoscopia por descartar otros trastornos eosinofílicos que afecten a otros tramos del tubo digestivo. Y el límite que se ha puesto de eosinófilos para el diagnóstico es de más de 15 eosinófilos. Antes se hablaba más de campo de gran aumento. Es verdad que con las implementaciones en la microscopía es quizá más correcto establecer que el campo de gran aumento tiene un tamaño de 0,3 milímetros cuadrados y no referirnos a campo de gran aumento, sino a ese campo con ese tamaño. ¿Y por qué más de 15? Pues porque cuando se han hecho estudios para ver la sensibilidad y la especificidad, es el número de eosinófilos que más se acerca al 100% en ambos parámetros. Pero luego también hay otros hallazgos que nos pueden ayudar, no quizá tanto para el diagnóstico, pero sí para ver la evolución que están teniendo los pacientes a nivel histológico. Son hallazgos que también nos pueden describir los patólogos. Hay un score que sobre todo se desarrolló para niños, el score de Cincinnati, que bueno, pues sobre todo lo que va a establecer una puntuación en función de la presencia de microabscesos eosinófilos, de que haya estratificación de eosinófilos a nivel superficial, de hiperplasia de la capa basal, de que haya esponjiosis y, de forma ideal, si se puede identificar que haya fibrosis a nivel subepitelial, que es complicado en las biopsias de rutina que tomamos que lo tengamos en todas. Y como he dicho, si la sospecha sigue siendo alta, tenemos que tener en mente la posibilidad de repetir la endoscopia. Otra herramienta diagnóstica de la que ya se ha hablado antes es la planimetría por impedancia, el endoflip. Simplemente comentaros que en los pacientes con esofagitis eosinofílica se ha visto que el plató la distensibilidad y el diámetro en general son menores respecto a los sujetos sanos, que además se correlaciona esta distensibilidad y este diámetro mucho mejor con los síntomas, que el número de eosinófilos. Es decir, hay pacientes que tienen 300 eosinófilos y están perfectamente normales, y pacientes que tienen 15 eosinófilos o incluso están en respuesta histológica y que siguen con síntomas, probablemente porque tienen una distensibilidad y un diámetro esofágico reducido. Además, se ha visto que la distensibilidad se asocia con el riesgo de impactación mejor que el número de eosinófilos también, que es un predictor de la dilatación esofágica, y que no hay una correlación, como hemos dicho, ni con los eosinófilos, ni con los tratamientos recibidos, edad, sexo del paciente, etc. Además, ya antes ha presentado el doctor Pérez de la Serna una diapositiva de este estudio, un plato de distensibilidad menor va de forma paralela a unos hallazgos endoscópicos de fibrosis o de enfermedad fibroestenosante mucho mayor, y una distensibilidad más similar a la normal, pues probablemente la veremos en pacientes con un fenotipo más inflamatorio en la endoscopia. Además, esta distensibilidad y este diámetro aumenta con el tratamiento efectivo de la enfermedad, tanto con los IVP, los corticoides y con la dieta. Aunque este es un estudio con un número muy pequeño de pacientes, 18, sí que se demostró que la distensibilidad se asociaba a una mejoría clínica, y además en esos que mejoraba la distensibilidad había una mejoría de ese score que hemos dicho fibroestenosante. Y eso nosotros también lo hemos visto aquí en nuestro centro, es decir, hemos hecho un estudio, hemos reclutado sujetos sanos y pacientes con esofagitis eosinofílica antes y después del tratamiento, y hemos visto no solo que el diámetro y el plato de distensibilidad es mayor en sujetos sanos respecto a los pacientes con esofagitis eosinofílica y que tiende a mejorar
después del tratamiento en estos últimos. Es verdad que los resultados no son estadísticamente significativos, probablemente porque es un periodo corto de tratamiento, pero también hemos descrito algo que no se había visto en estudios previos, que es que también hay una disminución del índice de distensibilidad a nivel de la unión esófago-gástrica, algo que pasa en trastornos motores como la calasia, que ya se ha descrito previamente, pero que también se ve en pacientes con esofagitis eosinofílica. Y en cuanto al tratamiento, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué vamos a tratar la esofagitis eosinofílica? Pues porque es una enfermedad crónica, como hemos visto rápidamente en la diapositiva de la fisiopatología, es una enfermedad que sin tratamiento va a progresar a una fibrosis y a una mayor probabilidad de impactación esofágica. Hay estudios donde de hecho describen que por cada 10 años sin diagnosticar la enfermedad y por tanto sin tratar, se duplica el riesgo de que exista una estenosis y síntomas derivados de ella, el peor de ellos la impactación. Por lo tanto, los objetivos que nos tenemos que plantear con el tratamiento es prevenir ese remodelamiento, esa fibrosis a nivel esofágico, para prevenir esos síntomas y los episodios de impactación y, en general, que es lo que quieren todos los pacientes y nosotros, mejorar la calidad de vida de estos. Igualmente, este es el algoritmo de tratamiento de la esofagitis eosinofílica propuesto por la guía británica. Tampoco se diferencia mucho no se diferencia prácticamente nada del europeo. Lo único, aquí sí que parece que separa los tratamientos, pero no penséis que están separados, tanto los fármacos como la dieta están al mismo nivel y ahora veremos cómo decidimos un poco el tratamiento. Sí que es verdad que en los pacientes que están más graves, y esto no es algo que hiciera mucho hincapié la guía europea, recomiendan considerar hacer una dilatación aunque el paciente no esté en remisión para mejorar la ingesta, la nutrición, la calidad de vida del paciente. Es verdad que siempre intentamos conseguir la remisión histológica antes, aquí hacen este comentario, y simplemente es verdad que ellos como periodo para evaluar la respuesta a los tratamientos lo estipulan entre 8 y 12 semanas. Hay estudios donde se ve que probablemente para la dieta entre 6 y 8 semanas sea suficiente y para los IVP sí que a lo mejor tengamos que irnos a 12 semanas. Y en el caso de que haya una respuesta tanto clínica como histológica, valorar el tratamiento de mantenimiento, reduciendo la dosis si es posible y hacer un seguimiento. Y en el caso de que no hubiera respuesta, valorar hacer tratamiento concomitante, que quedaría reservado para aquellos casos en los que no se responde a ninguna de las líneas de tratamiento, y buscar también otras posibles causas que se nos hayan pasado de eosinofilia esofágica que puedan no estar tratadas. En este punto de considerar otros tratamientos o el retratamiento, pues evidentemente quizá lo ideal es intentar derivar al paciente a algún centro especializado donde se pueda beneficiar de algún ensayo clínico con nuevas dianas terapéuticas antes de tener al paciente pues con dieta y corticoides, etcétera. ¿Y qué tratamiento elegimos? Pues es verdad que el tratamiento va a depender un poco del perfil del paciente, del perfil clínico del paciente. Es decir, si el paciente tiene mucha inflamación y a lo mejor no tiene muchos síntomas de disfagia, pues podemos intentar un tratamiento que a lo mejor sea dietético, que vamos a lo mejor a tardar más en conseguir una respuesta y demás, pero no va a tener que tomar fármacos. En cambio, si el paciente tiene una enfermedad fibroestenosante con síntomas importantes, pues probablemente debemos irnos al tratamiento más eficaz o más efectivo de entrada, incluso plantear la dilatación. Esta pregunta está sacada de una red de trabajo que tienen en Reino Unido y es cómo eligen los pacientes el tratamiento. Lo primero que quieren los pacientes es que les resolvamos los síntomas y que mejore su calidad de vida. Luego, hombre, pues claro, me gustaría si tengo una inflamación tratarla y evitar las consecuencias de la misma a largo plazo. También me importa que el fármaco sea seguro y luego que sea fácil de tomar para mejorar la adherencia y el cumplimiento. Al final va a ser una decisión que según las guías de esofagitis eosinofílica hay que tomar de forma consensuada entre el paciente y el médico. El médico le tiene que ofrecer todas las opciones de tratamiento a las que considere que puede ser candidato y la decisión última al final la tiene el paciente. Es decir, yo me puedo empeñar mucho en que un paciente haga una dieta de eliminación, pero si no está convencido, cuando salga por la puerta no la va a hacer. Entonces, flaco favor le estoy haciendo a él y al sistema y a mí, porque al final voy a tener un paciente refractario y que no va a responder.
Una diapositiva de cada tratamiento. Los inhibidores de la bomba de protones, lo único que quiero que os quede claro en la primera línea es que clásicamente, bueno, al principio se utilizaban prácticamente para el diagnóstico de la enfermedad, es decir, si un paciente respondía a los IBPs, tenía reflujo y no tenía esofagitis eosinofílica. Esa idea ya ha quedado desechada porque los pacientes que respondían y que se les etiquetaba de reflujo, cuando se han analizado esas cortes de pacientes y se han comparado con las esofagitis eosinofílicas, todos tienen, a nivel de inflamación se comportan igual, a nivel de fisiopatología tienen un comportamiento indistinguible. Entonces, no son enfermedades que podamos diferenciar, no es una enfermedad que podamos diferenciar por la respuesta a un tratamiento. Y tampoco para definir un subgrupo, es decir, este subgrupo tampoco se diferencia de los pacientes que no responden a los IBPs. Se utiliza como primera línea, probablemente porque hasta en un porcentaje muy alto, hasta más del 75%, pues porque son fármacos muy disponibles, fáciles de tomar, económicos, que se toleran bien y que además tienen una buena eficacia, 50% a las 8 semanas, puede llegar hasta el 60% cuando prolongamos la inducción hasta las 12 semanas y eso sería la eficacia global, pero cuando hablamos de la mejoría clínica se consigue hasta en un 70% de los pacientes. Las dosis de inducción deben ser dobles, y si la dosis estándar, como ha dicho el doctor Ruiz de León, es 20 miligramos al día, pues la dosis doble es 20 cada 12 horas y nada más, ¿de acuerdo? Y no 20 cada 8, ni 40 cada 8, etcétera. Y luego el mantenimiento se recomienda en todas las guías, como hemos dicho, y lo que hay que intentar es buscar la mínima dosis eficaz, idealmente con una dosis al día. Se ha visto que hasta el 70% de los pacientes mantienen la remisión. Es una enfermedad crónica y con este tratamiento, como veremos con los otros, la mayoría de los pacientes recaen al suspender el tratamiento. Es verdad que se ha visto que existe una mejor respuesta en el fenotipo inflamatorio que el fibroestenosante, pero sí que es cierto que, bueno, en un trabajo que hicimos el grupo de Tomelloso y nosotros, sacado los datos del Registro Europeo de Esofagitis Eosinofílica, hemos visto que incluso el patrón fibroestenosante tiene una buena respuesta también a los IBPs. Los efectos adversos ya lo sabéis todos, no se han hablado mucho en la charla de reflujo, me hubiera gustado quizá más, pero bueno, sobre todo las afecciones gastrointestinales, la diarrea, la mayor tendencia a las infecciones gastrointestinales y la pobre absorción de algunos nutrientes son los que sí que se ha podido demostrar una relación de causalidad. Todos los demás, sobre todo el Alzheimer, que es lo que vienen los pacientes a decirte a la consulta, no se ha podido demostrar en los estudios una relación de causalidad clara. En cualquier caso, las recomendaciones ante efectos adversos es suspender el tratamiento. Los corticoides tópicos deglutidos son la primera línea de tratamiento únicamente en el 10% de los pacientes. Probablemente solo se eligen en los pacientes que están peor, porque es el tratamiento más efectivo, como podéis ver. Y no se eligen tanto por el miedo a la palabra corticoides, que cada vez que lo dices en la consulta ante un paciente, pues todos los corticoides tienen la misma mala fama. Las dosis de inducción son las que veis ahí, ya ha quedado desechado los corticoides inhalados, se han hecho estudios donde se ha visto que la mayoría del fármaco se va a la vía aérea y nada a la vía digestiva. Igual, y la dosis de mantenimiento vamos a buscar la mínima para mantener la enfermedad controlada tanto clínica como histológicamente. Son fármacos seguros, lo único que se ha descrito es la candidiasis en menos de un 15% de los pacientes y en cuanto a una cosa que preocupa sobre todo en población pediátrica, que es la supresión de la síntesis de cortisol, sí que es cierto que en los estudios se describen niveles más bajos de cortisol, pero esto no ha tenido repercusión clínica. Esto solo se ha descrito en estudios en población pediátrica. De hecho, en adultos las guías no recomiendan hacer una monitorización del cortisol, sí que en niños recomiendan hacer niveles periódicos e incluso también valorar la densidad mineral ósea, sobre todo en aquellos niños que tienen otras comorbilidades y que usan corticoides por otros motivos también. Como comentarios, las fórmulas viscosas son eficaces, pero no son todo lo eficaces que nos gustaría y se están investigando corticoides tópicos deglutidos en otros vehículos o en otras formas de administración que se busca que aumenten la eficacia y que aumenten el contacto del fármaco con la mucosa esofágica, que es donde tiene que actuar.
el fármaco que ya está comercializado, los comprimidos bucodispersables de budesonida, que han demostrado una eficacia muy superior a las fórmulas viscosas en los ensayos clínicos y que están aprobadas desde hace 4 años por la EMA, y bueno, esperemos que pronto lo puedan tener o lo puedan utilizar los pacientes aquí en España, y luego ensayos clínicos con comprimidos similares pero de fluticasona y con dispositivos en donde llevan el fármaco adherido a un film mucoadhesivo que facilita que la medicación se deposite a nivel del esófago. Y el tratamiento dietético. El tratamiento dietético clásicamente desde el principio quizá fue el tratamiento más utilizado, y hasta hace bien poquito ese era el tratamiento más utilizado en la población pediátrica por ese miedo que hay a la utilización de fármacos. Como primera línea veis que es el que menos se usa, probablemente porque la eficacia global es prácticamente igual que con los IVPs. Las dietas elementales, aunque tienen una eficacia muy alta, esto básicamente es que el paciente se compra un bote de aminoácidos, lo mezcla con agua y es lo único que come, no come ninguna otra cosa ni toma otra cosa por boca. Además de ser dietas caras, pues os podéis imaginar la tolerabilidad por parte del paciente. Las dietas eliminadas basadas en pruebas alergológicas, una eficacia bajísima del 45%, muy por debajo de las dietas de eliminación empírica, que son las que se utilizan actualmente, y de hecho no se recomienda hacer pruebas de rutina alergológicas en estos pacientes. Actualmente utilizamos una estrategia de menos a más, una estrategia que llamamos 2-4-6. Anteriormente se empezaba haciendo una restricción alimentaria más estricta, quitando 6 alimentos, y luego íbamos reintroduciendo 1 a 1 y haciendo una endoscopia. Evidentemente, cuanto más alimentos quito, mayor es la probabilidad de respuesta, pero sí que se ha visto que esta estrategia Step Up disminuye el número de endoscopias y el tiempo diagnóstico hasta en un 20%, por lo tanto, tanto para el paciente como para nosotros y para el sistema es mucho mejor. Y sí que es verdad que ahora se ha descrito, es un estudio de niños publicado este año, que una dieta únicamente exenta de proteína de leche de vaca y derivados tiene una respuesta de más del 50%. Esto probablemente sí que aquí las tasas de respuesta en adultos que podamos encontrar en un estudio igualmente diseñado no van a ser iguales, porque aquí entran fenómenos inmunológicos propios de la población infantil que ya los adultos hemos perdido. La dieta de mantenimiento, una vez hayamos reintroducido todos los alimentos, va a ser la mínima para controlar los síntomas y las biopsias, y en este punto sí que es importante hacer un abordaje multidisciplinar. Si ya las unidades son multidisciplinares en muchas patologías, en este aspecto en el de las dietas mucho más. Parece que me contradigo porque digo que tenemos que tener en cuenta a los alergólogos cuando he dicho que las pruebas alergológicas no valen. Ojo, si yo le voy a poner una dieta a un paciente y el paciente tiene está sensibilizado, tiene una IgE alta a algún alimento y yo se lo retiro durante un tiempo prolongado, probablemente lo toleraba porque lo tomaba, y una vez se lo retire le provoqué una alergia y ya le haya hecho un flaco favor porque encima no ha respondido a la esofagitis eosinofílica. De hecho, hay pacientes que aunque parece que pudieran responder a dieta sin leche, han desarrollado una alergia a la leche y se tiene que optar por otro tratamiento, porque la proteína de la leche está presente en muchos alimentos y no podemos correr el riesgo de que hagan un shock anafiláctico, y tenemos que hacerles inmunoterapia con pequeñas cantidades de leche al día y optar por otro tratamiento para la esofagitis. Básico el papel de los nutricionistas y de los endocrinos y los psicólogos y los psiquiatras. Imaginaos, ya las dietas yo no he puesto ninguna dieta elemental y llevamos 380 pacientes en la consulta, pero imaginaos en la carga psicológica que puede llevar eso, e imaginaos si esto encima lo hacemos en un niño o en un adolescente que está madurando todas sus relaciones sociales y demás. Esto simplemente es para señalaros pues, que lo tedioso que puede llegar a ser las dietas de eliminación empírica, que después de cada supresión de grupo de alimentos tenemos que hacer una endoscopia, y si responde después de introducir cada alimento tenemos que hacer una endoscopia pasadas esas 8 o 12 semanas. Si hemos llegado a la dieta de 6 alimentos, os podéis figurar el número de endoscopias y el tiempo que tardamos en meter al paciente en remisión. El tratamiento endoscópico, únicamente porque lo recogen las guías, se centra en los episodios de impactación esofágica, cuando vienen a urgencias los pacientes impactados.
que suponen el debut de la enfermedad hasta en el 30% de los pacientes y que en un 70% de los pacientes no vemos ninguna estenosis, sino que probablemente es por esa alteración de la distensibilidad y esa inflamación. Tener en cuenta que la mayoría, y lo sabéis los residentes de cada guardia, la mayoría de las impactaciones se resuelven muchas veces o viniendo al hospital o en la sala de espera y no es necesario hacer una endoscopia de urgencia, pero sí que la tenemos que hacer y de forma emergente en aquellos pacientes en los que sospechamos que hay una obstrucción total. Muy importante, no voy a decir cómo hay que sacar el bolo, pero muy importante asegurar y proteger la vía aérea para evitar los episodios de broncoaspiración. Y, bueno, pues complicaciones se pueden producir. Es verdad que las perforaciones iatrogénicas o las perforaciones derivadas de la impactación esofágica no es la típica perforación de un síndrome de Borjave, que hay una mediastinitis y una infección que casi siempre requiere cirugía y que tiene una mortalidad muy alta. Son laceraciones, perforaciones poco profundas, que aunque hay veces que hacemos una prueba de imagen y vemos extravasación de aire, la mayoría de las veces con un tratamiento conservador o únicamente endoscópico, un porcentaje muy bajo de pacientes requieren cirugía. Y luego la dilatación, que hasta esta guía británica estaba más como un tratamiento de rescate, pero que la podemos plantear de entrada, sí que produce una mejoría clínica hasta el 95% de los pacientes, con una media de 3 dilataciones por paciente, y lo ideal, bueno, va a estar indicada cuando los pacientes tengan síntomas, veamos una estenosis o sospechemos que haya un esófago estrecho, y estrecho hablamos un calibre por debajo de 13 milímetros, que es cuando los pacientes suelen tener síntomas. Idealmente, si el paciente ha respondido histológicamente a los tratamientos dietéticos o médicos. Sí que es verdad que, como digo ahora la guía, nos lo pone de entrada en el caso de que estén muy sintomáticos. Y siempre, pues si tenemos un paciente que hemos tenido que recurrir a la dilatación, lo que vamos a ofrecerle o vamos a intentarle mantener con el tratamiento con mayor potencia antiinflamatoria, es decir, probablemente sean los pacientes que son candidatos a corticoides tópicos. Las complicaciones, únicamente por no tener miedo, ¿vale? La perforación, veis que la tasa de perforación es bajísima, los desgarros o laceraciones en menos de un 10% de los pacientes. En resumen, las complicaciones del procedimiento son iguales que en otras patologías que se dilate y que no sean una esofagitis eosinofílica. Unas palabras respecto a los nuevos tratamientos. Como hemos visto, los tratamientos que tenemos hasta ahora, bueno, pues tienen una eficacia baja, son tratamientos que no están indicados para esta enfermedad, pero que los usamos porque funcionan. Las dietas, en el mejor de los casos, pueden llegar hasta un 70, un 80% de eficacia con toda la carga que puede suponer para el paciente. Seguimos requiriendo dilatación en algunos pacientes y luego son tratamientos que, aunque tengan efectos adversos, sean leves, pero los tienen. Además, cuando suspendemos el tratamiento, los pacientes recaen rápidamente, probablemente porque estos tratamientos no modifican la historia natural de la enfermedad, es decir, tratan la inflamación y punto. Y hemos descrito que existen otras comorbilidades muy frecuentemente asociadas a los pacientes con eosinofílica, que probablemente, si podemos ofrecer un tratamiento sistémico que pueda tratar o que pueda ir contra una diana de estas enfermedades, pues se puedan beneficiar también. No vamos a detenernos en todo, solo quiero que os quedéis con el nombre de Dupilumab, una antiinterleuquina 4 y 13, que ya está aprobado por la FDA para el tratamiento de la esofagitis eosinofílica en pacientes mayores de 12 años y mayores de 40 kilos, 300 miligramos semanales. Está en estudio por la EMA y ha demostrado de sobra en los ensayos clínicos tanto la eficacia en la mejoría, la mejoría clínica y la mejoría a nivel histológico y endoscópico. Además, son tratamientos que ya están aprobados para la dermatitis atópica, el asma y la poliposis nasal, que son enfermedades que con mucha frecuencia las vemos en nuestros pacientes con eosinofílica. Ayer me metí por la noche en Clinical Trials y estos son un poco todos los estudios que están en marcha, pero bueno, me interesa sobre todo que veáis que es una enfermedad que, como pasa un poco con la enfermedad inflamatoria intestinal, tiene una eclosión en cuanto a los tratamientos biológicos o inmunomoduladores. Por poner un símil con la enfermedad inflamatoria intestinal, pues los anti-TNF-alfa, que son muy eficaces,
Sí que es verdad que son pequeñas series de casos, pero no se ha conseguido demostrar una mejoría clínica histológica y se han abandonado los estudios y de hecho ahora no hay ninguno en marcha. Y pues con la azatioprina, etcétera, igualmente pocos casos y obviamente recaída al suspender el tratamiento. Para evaluar la respuesta al tratamiento, si los síntomas y la histología eran los criterios diagnósticos, pues lo que tenemos que mejorar son esas dos cosas. ¿Qué ocurre? Pues que respecto a la histología, bueno, y como pasa todo en medicina, no todo es blanco o negro, ¿de acuerdo? No todos los pacientes responden por completo y no todos los pacientes no responden, sino que hay pacientes que tienen una respuesta histológica, otros que sí que estarían en remisión profunda, pero sobre todo me quiero centrar en el tema de los síntomas, porque vamos, como veremos en las conclusiones, es probablemente un gap de lo que queda, de las cosas que queda por saber, de las muchas de esta enfermedad. No tenemos escalas clínicas buenas, validadas, que de verdad nos traduzcan los síntomas del paciente y sobre todo en cuanto al seguimiento, en cuanto a la respuesta a los tratamientos. Entonces, aquí es muy difícil muchas veces evaluar la respuesta clínica, tanto en la respuesta al tratamiento como en el seguimiento. El tratamiento de mantenimiento es obligado, como hemos dicho, por la cronicidad de la enfermedad y su evolución a la fibrosis. La recaída es la norma al suspender el tratamiento y sí que se ha demostrado de sobra que la mejor adherencia al tratamiento disminuye el riesgo de complicaciones. Y en cuanto al seguimiento, esta patología no es una enfermedad premaligna, no es como un reflujo no controlado que en un porcentaje de pacientes puede acabar en Barrett y puede acabar en adenocarcinoma, no es el caso. No aumenta la mortalidad, pero sí que aumenta la morbilidad de forma importante, tanto a nivel nutricional, psicológica, pacientes que se puedan perforar por impactaciones repetidas, los efectos adversos de los tratamientos, etcétera. Todo eso va a impactar en nuestro paciente. En cuanto al seguimiento, y nosotros aquí en este hospital lo sufrimos especialmente porque, bueno, no tenemos pediatría y esto es una enfermedad de población pediátrica en un porcentaje muy importante. Entonces, es muy importante en este tipo de patologías, no solo la eosinofílica, sino en enfermedades crónicas que requieren un seguimiento y un tratamiento, hacer una adecuada transición entre el pediatra y el médico de adultos que va a llevar al paciente. ¿Por qué? Porque mejora el control de los síntomas, la no repetición de tratamientos, es decir, a veces viene un paciente y empezamos a repetirle pruebas, a repetirle tratamientos que ya ha probado. Y sobre todo va a reducir los episodios por los que venga urgencias. El seguimiento ya hemos dicho cómo habría que hacerlo. Sí que es verdad que cada cuánto hay que hacer la endoscopia no está estipulado en las guías clínicas todavía. Sí que habría que repetirla independientemente de los síntomas, puesto que se ha visto que estos no nos van a evaluar bien la recaída de la enfermedad de los pacientes y podemos tener una inflamación sin síntomas. Como veis, esta imagen al final de este estudio pues vale más que 1000 palabras, es decir, los síntomas a veces son la punta del iceberg y debajo de ellos hay mucha afectación endoscópica y mucha afectación histológica que no lleva una relación lineal. Como conclusiones no me voy a repetir, es una enfermedad que está creciendo, ahí tenéis los criterios diagnósticos, es importante unidades monográficas por la morbilidad que puede llevar. Las tres opciones de tratamiento que tenemos a día de hoy son los IVP, los corticoides tópicos de glúteos y las dietas de eliminación empírica, pero sí que hay nuevas formulaciones de corticoides, fármacos biológicos inmunomoduladores que se están estudiando. Probablemente tengan ventajas de cara a pacientes con otras comorbilidades y sí que es necesario el tratamiento de mantenimiento y el seguimiento de estos pacientes para evitar las recaídas clínicas a largo plazo. ¿Qué nos quedan? Muchas cosas, investigar sobre factores de riesgo, causa, historia natural de la enfermedad para conocer mejor el curso de la enfermedad e incluso prevenirla, hacer una definición más clara del diagnóstico histológico. Probablemente es un poco vago el número de eosinófilos, solo he puesto un dintel de eosinófilos, ya nos hemos tenido que buscar otro score histológico para ver si le podíamos sacar más partido al diagnóstico. Probablemente las técnicas menos invasivas sean el futuro, que es hacia lo que va la medicina, el string test, citosponja, endoscopias menos invasivas o biomarcadores en sangre periférica. Cuestionarios de síntomas, como he dicho, validados y fiables son necesarios para el seguimiento y para la elección del tratamiento. La creación del paciente experto, el paciente que conoce bien la enfermedad, que la comprende bien, va a tomar decisiones
de forma adecuada en cuanto a su tratamiento. Aquí es una decisión consensuada y sin información no se puede tomar una adecuada decisión. Para esto tienen mucha importancia las organizaciones de pacientes, de médicos, la colaboración entre ambas. Hay que estandarizar los tratamientos, hay que hacer estudios de eficacia a corto o largo plazo, de rentabilidad. Hay muchísimos tratamientos, ninguno, solo uno tiene dos la indicación, y cuando hay mucho de algo es que no están claras las ideas probablemente. Y probablemente estos estudios nos permitan hacer un tratamiento más personalizado y optimizar mucho mejor los recursos. Y en cuanto al pronóstico, pues ver qué es lo que buscamos en la respuesta de los pacientes a largo plazo. Probablemente el paciente que tiene peores síntomas o más fibrosis tendremos que buscar una remisión más profunda que aquel que tiene un fenotipo más inflamatorio. No todos se van a comportar igual, ni en la fase aguda ni en la fase crónica. Y eso es todo, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Casabona por esta charla, y también quiero no dejar pasar la oportunidad de agradecer a Jennifer su importante papel en la coordinación de la asistencia de estos pacientes y en los estudios de investigación. Si tenéis alguna duda, les preguntéis a ellos en la pausa que damos paso ahora y finalizamos esta.